Dicen que no se puede comprar el amor. Durante 12 años, intenté demostrar que ese dicho estaba equivocado, invirtiendo no solo mi corazón sino cientos de miles de dólares en construir la familia con la que siempre había soñado. Me llamo Isabella, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, dejar ir es el mayor acto de amor propio. Conocí a Ramón en un evento de networking empresarial hace 12 años. El ambiente estaba lleno de la típica energía corporativa, pero él destacó de inmediato, no porque fuera la persona más exitosa allí, no lo era, sino por la manera en que sus ojos se suavizaban al hablar de su hija. Como gerente en una empresa de comercio, Ramón se desenvolvía con una confianza tranquila, pero fue la calidez genuina en su voz al mencionar a su hija Lucía, de 13 años, lo que realmente llamó mi atención. «Es brillante», dijo, sacando su teléfono para mostrarme una foto de una adolescente sonriente con los ojos de su padre. «Acaba de entrar al cuadro de honor otra vez. No sé cómo tuve tanta suerte». Yo había construido mi cadena de salones de belleza desde cero, transformando un pequeño local en un negocio próspero gracias a mi determinación y muchas noches sin dormir. El éxito me había dado todo lo que creía querer: seguridad financiera, respeto en la comunidad empresarial, una casa hermosa. Todo, excepto lo que más anhelaba, una familia. No podía tener hijos, un hecho que había aprendido a aceptar años atrás, pero conocer a Ramón y a Lucía se sintió como si la vida me ofreciera una segunda oportunidad. Nuestro romance fue un torbellino. 6 meses después de ese primer encuentro, Ramón y yo estábamos en mi jardín, intercambiando votos bajo un dosel de luces centelleantes. Lucía fue nuestra dama de honor y paje de flores al mismo tiempo. Su escepticismo adolescente se derritió en una alegría genuina al ver la felicidad de su padre. Cuando se mudaron a mi casa, finalmente se sintió como un hogar. La diferencia de ingresos entre Ramón y yo era considerable. Yo ganaba varias veces más que él, pero eso nunca me molestó. El amor no se mide en signos de dólar, y yo simplemente estaba agradecida de finalmente tener la familia que siempre había querido. Cuando Lucía cumplió 16, le sorprendí con su primer auto. Nada ostentoso, solo un modelo seguro y confiable que la acompañaría durante la preparatoria y más allá. «¿Esto es realmente mío?», preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro mientras me abrazaba con fuerza. «Gracias, Isabella, eres la mejor». Esos primeros años fueron hermosos. Cuando llegaron las cartas de aceptación universitaria, no dudé en ofrecerme a pagar su educación. No era Harvard, pero era una buena escuela, y la emoción de Lucía hacía que cada centavo valiera la pena. Incluso se quedó con nosotros después de graduarse, diciendo que quería ahorrar dinero mientras comenzaba su carrera. Nuestro hogar estaba lleno de risas, comidas compartidas y esa intimidad cómoda que solo proviene del amor y la confianza genuinos. O eso pensaba. Nunca olvidaré aquella tarde de primavera cuando Lucía entró corriendo por la puerta, prácticamente vibrando de emoción. Llevaba 2 años saliendo con Adrián, un amable e industrioso ingeniero de software que la trataba como a una princesa. Aún así, cuando irrumpió en la cocina agitando su mano izquierda con un anillo de diamantes brillando en ella, me sorprendió genuinamente. «Papá», Isabella, chilló, rebotando sobre sus pies como si tuviera 16 años de nuevo en lugar de 25. Se propuso: «Nos vamos a casar». Ramón saltó para abrazarla mientras yo me quedaba allí, sonriendo como una tonta, con el corazón tan lleno que sentí que podía explotar. Este era exactamente el tipo de momento familiar con el que siempre había soñado. Adrián vino más tarde esa noche, y abrí una botella de champaña que había estado guardando para una ocasión especial. «Sé que es mucho pedir», dijo Lucía nerviosa, jugando con su anillo de compromiso, «pero hemos estado viendo lugares y todo». «¿Cuánto?», pregunté, ya buscando mi teléfono para revisar mis cuentas. «Bueno, con todo incluido, unos 150,000 pesos», dijo en voz baja, y rápidamente añadió: «pero, por supuesto, no esperamos». «Hecho», la interrumpí, sonriendo. «Mañana abriré una cuenta a la que puedan acceder para todos los gastos de la boda». La mirada de pura alegría en su rostro hizo que cada centavo valiera la pena. «¿En serio? Oh Dios mío, Isabella, muchísimas gracias». Me abrazó, y yo le devolví el abrazo con fuerza, recordando a aquella adolescente que me había dado la bienvenida en su vida por primera vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emoción. Al principio, Lucía me incluyó en todo. Nos sentábamos en la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche, mirando revistas de bodas y tableros de Pinterest.
Me enviaba fotos de vestidos que estaba considerando y me pedía mi opinión sobre las combinaciones de colores. ¿Qué opinas de estas flores?, preguntaba, mostrándome fotos de ramos elaborados. ¿Demasiado? ¿Insuficiente? Me encantan las peonías rosadas, decía yo, y ella hacía anotaciones en su planificador de bodas. Encontró el vestido de sus sueños, un impresionante diseño de alta costura que costaba más que mi primer auto, y ni siquiera parpadeé ante el precio. La forma en que sus ojos se iluminaban al probárselo valía cada centavo. El lugar que eligió era espectacular, un elegante hotel histórico en el centro, con candelabros de cristal y pisos de mármol. El menú que seleccionó presentaba platillos de primera calidad que impresionarían a cualquier crítico gastronómico. Pero luego, aproximadamente 2 meses después de comenzar la planificación, algo cambió. Las actualizaciones detalladas se volvieron más breves, más vagas. En lugar de nuestras largas sesiones de planificación, se apresuraba a terminar la cena y desaparecía en su habitación o iba a la casa de Adrián. ¿Cómo va la planificación?, preguntaba. Bien, respondía, apenas levantando la vista de su teléfono. Todo está bajo control. Cuando intentaba obtener más detalles específicos, me daba respuestas evasivas. Oh, ya sabes, solo ajustando algunas cosas. No te preocupes, todo está en orden. Me dije a mí misma que no debía sentirme herida por esta exclusión gradual. Después de todo, planear una boda es estresante, y probablemente estaba abrumada. Quizás necesitaba algo de espacio para tomar sus propias decisiones. Recordé cómo era ser joven y querer demostrar que podía manejar las cosas por mí misma. Ramón notó mi preocupación una noche mientras nos preparábamos para dormir. ¿Todo bien?, preguntó. Pareces preocupada. Probablemente estoy exagerando, dije, intentando sonreír. Es solo que Lucía parece diferente últimamente. Más distante. Solo está ocupada con la boda, me aseguró, besándome en la frente. ¿Sabes cómo es? Tantos detalles que manejar. Intenta no preocuparte. Asentí e intenté dejar de lado mis preocupaciones, pero había una sensación persistente en mi interior de que algo no estaba del todo bien. La burbuja feliz en la que habíamos estado viviendo parecía empezar a mostrar pequeñas grietas, y no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Una mañana, mientras tomábamos café, saqué un tema que había estado rondando en mi mente. Lucía, cariño, estaba pensando en la lista de invitados, dije, observándola mientras deslizaba su dedo por el teléfono. ¿Ya decidieron cuántas personas van a invitar? Ella levantó la vista brevemente. Oh sí, lo vamos a mantener pequeño. Alrededor de 50 personas. Eso suena bien, íntimo, asentí, y luego añadí, me encantaría incluir a mis padres y a mi hermana. Siempre te han adorado, y estarían encantados de asistir. El cambio en la expresión de Lucía fue inmediato y sorprendente. Su rostro se endureció, y dejó su teléfono sobre la mesa con una lentitud deliberada. En realidad, solo vamos a invitar a parientes cercanos y amigos. Se supone que esta es una celebración muy personal. No quiero incluir a personas que no son, ya sabes, realmente familia. Sus palabras me golpearon como agua helada. Después de 12 años, después de todo lo que habíamos compartido, mi familia no era realmente familia para ella. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz suave. Lucía, entiendo que quieras mantenerlo íntimo, pero mis padres te han conocido desde que tenías 13 años. Han estado en cada uno de tus cumpleaños, en tu graduación, hice una pausa, luego añadí en voz baja, y yo estoy pagando toda la boda. Seguramente podemos hacer una excepción para 3 personas que se preocupan por ti. Su rostro inmediatamente se torció en una mueca, y pude ver la ira destellar en sus ojos al mencionar el dinero. Empujó su silla hacia atrás con más fuerza de la necesaria. Está bien, espetó. Enviaré invitaciones a tu mamá y a tu hermana, ¿contenta ahora? Antes de que pudiera responder, tomó su teléfono y salió de la cocina. Unos minutos después, escuché el portazo de la puerta principal. Esa noche, Ramón entró a nuestra habitación con esa expresión en el rostro, la que indicaba que no me iba a gustar lo que iba a decir. Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy con Lucía, comenzó, sentándose en el borde de nuestra cama. Está bien, dije, dejando mi libro a un lado. ¿Qué pasa con eso? Me llamó llorando más temprano,
dijo que fuiste muy grosera con ella sobre la lista de invitados. Se va a quedar en la casa de Adrián esta noche porque está muy molesta. Lo miré incrédula. ¿Grosera con ella? Ramón me dijo que mi familia no era bienvenida en su boda, una boda que estoy pagando, por cierto, y me mantuve completamente tranquila cuando hablé con ella al respecto. Lo sé, pero tal vez podría ser un poco más comprensiva con ella, sugirió. Está bajo mucho estrés con la planificación de la boda. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una paz incómoda. Lucía había regresado a casa y actuaba como si nada hubiera pasado, hablando de los detalles de la boda durante el desayuno y pidiendo mi opinión sobre los centros de mesa otra vez. Pero algo se sentía raro, como la calma antes de una tormenta. Entonces llegó la bomba durante la cena. Bueno, dijo Lucía, empujando su pasta en el plato, mamá se enteró de la boda. Está de vuelta en la ciudad. Casi me atraganté con mi vino. El tenedor de Ramón cayó contra su plato. En 12 años, apenas se había mencionado a la madre de Lucía, Diana, en nuestra casa. Sabía lo básico, tenía un problema con la bebida que llevó al divorcio, luego se mudó a Arizona y esencialmente abandonó a Lucía. Ni tarjetas de cumpleaños, ni llamadas en Navidad, nada. Está muy emocionada de participar en la planificación de la boda, continuó Lucía, con la voz llena de un entusiasmo que no podía comprender. De hecho, la invité a cenar este fin de semana. Aquí. Mi mano se tensó alrededor de mi copa de vino. Esta era mi casa, la casa que compré con mi propio dinero, donde había creado un hogar para todos nosotros. Lo correcto hubiera sido que Lucía pidiera permiso antes de invitar a alguien, especialmente a alguien con el historial de Diana. Pero recordé nuestra discusión sobre la lista de invitados y me mordí la lengua. Otra confrontación no valía la pena. Ramón permaneció en silencio, repentinamente muy interesado en su pasta. Ese fin de semana, pasé horas preparando una cena perfecta, costillar de cordero con hierbas, vegetales rostizados, pan casero. Quería que todo fuera impecable, aunque no podía explicar por qué sentía la necesidad de impresionar a una mujer que había abandonado a su hija. Diana llegó exactamente 30 minutos tarde. Era alta y rubia como Lucía, pero con bordes duros donde Lucía era suave. Sus ojos recorrieron cada rincón de mi casa mientras entraba, deteniéndose en las obras de arte, los muebles, la vista desde las ventanas. Reconocí esa mirada, envidia mal disimulada como evaluación. «¡Qué casa tan grande!», dijo, enfatizando «grande» de una manera que sonó como un insulto. La cena comenzó de manera agradable, pero no se mantuvo así. Diana tomó un bocado del cordero y frunció los labios. Dijo, cortando otro pedazo con deliberada lentitud. «¿Sabes? Siempre lo hice con romero y ajo. Realmente resalta mejor el sabor». A Lucía le encantaba cuando lo preparaba así. Tomé un sorbo de vino y no dije nada. «Y estos vegetales», continuó, empujándolos con el tenedor. «Están un poco pasados, ¿no? Siempre encontré que mantenerlos crujientes los hace mucho más apetitosos». Con cada crítica, esperé que Ramón dijera algo, cualquier cosa. Había estado casado con esta mujer, sabía exactamente quién era y lo que estaba haciendo. Pero mantuvo los ojos en su plato, cortando su comida en trozos cada vez más pequeños. Me senté allí, observando a esta mujer criticar mi cocina en mi propia casa mientras mi esposo permanecía callado y mi hijastra sonreía a su madre como si fuera la mejor persona del mundo. Algo dentro de mí cambió, se endureció. Mientras la cena llegaba a su fin, Diana se limpió los labios con la servilleta y se volvió hacia Lucía. «Entonces, cariño, cuéntame sobre el lugar, ¿qué hotel elegiste?» «El Gran Morris en el centro», respondió Lucía, iluminándose con el cambio de tema. «Es hermoso, mamá. ¿Tienen unos candelabros de cristal increíbles?» El rostro de Diana se arrugó con desagrado. «Oh, querida, no puedes tener tu boda ahí. Ese lugar es tan básico. Ahora, el Belmont Plaza, ese es el lugar donde deberías hacerlo. Mucho más prestigioso». Apreté el tenedor con fuerza, sabiendo que el Belmont Plaza costaba casi el doble de lo que ya estábamos gastando. «La boda que estamos planeando no es precisamente barata», dije, intentando mantener la voz neutral. «Pero el Gran Morris es un lugar encantador». Los ojos de Diana se entrecerraron. «Bueno, no se puede escatimar en la boda de tu única hija.
Es el día más importante de su vida. Algo dentro de mí se rompió. 12 años de amor, apoyo y sacrificios financieros reducidos a escatimar por una mujer que ni siquiera había enviado una tarjeta de cumpleaños a su hija. Si te preocupa tanto el lugar, dije, mirándola directamente a los ojos, puedes pagar el Belmont Plaza tú misma. Ya que yo estoy cubriendo los 150,000 pesos de esta boda, creo que el gran Morris estará bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Diana se puso rojo. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Puedo ver que no soy bienvenida aquí, anunció, agarrando su bolso. Lucía, llámame mañana, cariño. Se marchó dando un portazo. Lucía se giró hacia mí, su rostro desfigurado por la furia. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Cómo te atreves a echarle en cara el dinero a mi mamá de esa manera? Eres cruel y avara, y lo arruinaste todo. Subió corriendo las escaleras, y escuché cómo su puerta se cerraba de golpe. Me quedé ahí, atónita, mientras Ramón se servía otra copa de vino. Esa noche, Ramón vino a nuestra habitación con el rostro serio. Necesitas disculparte con Lucía, dijo. Lo que le dijiste a Diana fue totalmente inapropiado. Lo miré incrédula. ¿Disculparme por qué? Por decir la verdad. Tu exesposa entró a mi casa, criticó todo lo que hice, y luego insinuó que yo estaba siendo tacaña con una boda que estoy pagando por completo. Aún así, no tenías que humillarla de esa manera. Y ahora Lucía está molesta. No voy a disculparme, dije firmemente. No esta vez. Él agarró su almohada. Bien. Dormiré en la sala hasta que recapacites. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras preparaba café sola en la cocina. Era mi madre. Isabella, cariño, dijo, con voz preocupada, quería preguntarte sobre la boda de Lucía, ¿cuál es la fecha y el lugar? Papá y yo no hemos recibido una invitación, y Jenny tampoco. Pensé que se habían perdido en el correo. Me senté en la mesa de la cocina durante horas después de la llamada de mi madre, con el café enfriándose a mi lado. El sol de la mañana se arrastraba por el suelo mientras esperaba, con la ira creciendo con cada minuto que pasaba. Alrededor de las 11, escuché la llave de Lucía en la cerradura. Había salido desde el desayuno, probablemente con Diana. Lucía, la llamé, con la voz firme a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. Necesitamos hablar. Entró a la cocina, todavía con la ropa de ayer. ¿Qué pasa?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Acabo de recibir una llamada de mi madre, dije, observando cuidadosamente su rostro. Estaba preguntando por las invitaciones de la boda. Las que aparentemente nunca llegaron. La expresión de Lucía se endureció, y en su rostro apareció una expresión desafiante que nunca antes había visto. Levantó la barbilla con orgullo. No las estoy invitando. ¿Perdón? No las estoy invitando, repitió. No voy a invitar a extraños a mi boda. La palabra, extraños, me golpeó como un puñetazo. Mis padres habían estado en cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante durante 12 años. Mi hermana había ayudado a Lucía a prepararse para sus entrevistas universitarias. Eso está mal, Lucía, dije, luchando por mantener la calma en mi voz. Y es cruel. Estas personas te han amado y apoyado durante años. Se rió, un sonido áspero y amargo que nunca antes había escuchado de ella. ¿Quieres hablar de lo cruel, después de lo que le hiciste a mi mamá anoche? Sus ojos brillaban con ira. De hecho, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero que vayas a mi boda. El tiempo pareció detenerse. La cocina cayó en un silencio sepulcral, salvo por el leve zumbido del refrigerador. 12 años de amor, apoyo y sacrificio reducidos a este momento. Déjame asegurarme de que entendí bien, dije lentamente. ¿No quieres que yo, la persona que está pagando por toda tu boda, asista? Exacto, dijo, levantando aún más la barbilla. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Todo el dolor y la ira de las últimas semanas se cristalizaron en una claridad perfecta. Sonreí, lo que pareció desconcertarla un poco. Está bien, dije, con una voz sorprendentemente ligera. No iré a tu boda. Sin decir una palabra más, subí a mi oficina en casa.
Mis manos no temblaron en absoluto mientras ingresaba a mi aplicación bancaria y revocaba el acceso de Lucía a la cuenta para la boda. Tomó menos de un minuto, solo unos pocos clics para deshacer lo que había tomado 12 años construir. Después, llamé a Roberto, el organizador de bodas. Contestó al segundo timbre. Roberto, habla Isabella Harrison. Necesito que canceles todos los arreglos de la boda. ¿Qué? ¿Perdón? Sonaba desconcertado. ¿Todo está bien? No, no está bien, dije honestamente. Pero lo estará. Por favor, cancela todo y procesa el reembolso a mi cuenta. El gran Morris fue mi siguiente llamada. La encargada de eventos fue cortés pero firme. No podían reembolsar el depósito de la comida y las bebidas que ya habían sido ordenadas. Eran algunos miles de dólares perdidos, pero en ese momento, se sintieron como dinero bien gastado. Esa noche, la casa estaba en silencio. Ramón seguía durmiendo en la sala, podía escucharlo moverse en el sofá mientras me preparaba para acostarme. Mientras estaba acostada en la oscuridad, me di cuenta de que ya no me sentía triste. Me sentía libre. A la mañana siguiente, me tomé mi tiempo para vestirme. Elegí mi blusa de seda azul favorita y unos aretes de perlas, como si fueran mi armadura para lo que sabía que sería un día difícil. Cuando finalmente bajé para desayunar, la tormenta estalló de inmediato. Lucía y Ramón ya estaban en la mesa de la cocina, claramente esperándome. En el momento en que aparecí, Lucía saltó de su silla, con el rostro rojo de furia. ¿Qué hiciste?, gritó. ¿Cómo te atreves a cancelar mi boda? ¿Cómo te atreves a bloquear el acceso a la cuenta? Ese dinero era para mi boda. Me serví una taza de café, con la mano firme. No voy a patrocinar una boda a la que ni siquiera estoy invitada, dije simplemente, tomando un sorbo. No puedes hacer esto. La voz de Lucía subió aún más, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Arruinaste todo. El lugar, las flores, el vestido, todo se fue. Dejé cuidadosamente mi taza de café sobre la mesa. En realidad, si puedo hacerlo, y lo hice, ¿por qué no les pides a las personas que realmente quieres en tu boda que la paguen? El rostro de Lucía se desmoronó. Soltó un horrible sollozo ahogado y salió corriendo de la cocina. Sus pasos resonaron por las escaleras, seguidos por el portazo de su habitación. Ramón se levantó lentamente, con el rostro oscuro de ira. Arregla esto, gruñó. Ahora mismo. Llama a todos, reabre la cuenta y reorganiza todo de nuevo, o pediré el divorcio. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros, 12 años de matrimonio reducidos a este momento. Miré al hombre que había amado, realmente lo miré, y me pregunté cómo nunca había visto este lado de él antes. Está bien, dije con calma. Pide el divorcio. No estoy en contra. El color desapareció de su rostro. Claramente no esperaba esta respuesta. Isabella, no puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Y como esta es mi casa, me gustaría que tú y Lucía se vayan para mañana. Su enojo se desinfló como un globo pinchado. Mira, dijo, con un tono repentinamente conciliador, me cedí. Necesitamos hablar de esto, pensarlo bien. Ya lo he pensado bien, lo interrumpí. Estoy cansada de vivir con personas que no me aprecian ni me respetan. Estoy cansada de intentar comprar amor. El resto del día pasó en un torbellino de puertas que se cerraban de golpe y discusiones apagadas en el piso de arriba. A las 7 de la tarde, Ramón y Lucía aparecieron en el vestíbulo con sus maletas. Nunca pensé que podría ser tan cruel, dijo Lucía con veneno. Sentí una risa burbujear dentro de mí, una risa genuina de incredulidad. ¿Cruel? Pagué por tu ropa, tu auto, tu educación. Te di un hogar, te amé como a mi propia hija y estaba lista para gastar 150,000 pesos en tu boda, ¿y tienes el descaro de llamarme cruel porque no permito que me trates como basura? La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave, mucho más gentil que todos los portazos furiosos de los últimos días. Me quedé de pie en mi vestíbulo escuchando el silencio de mi casa. La casa se sintió diferente después de que se fueron, más ligera de alguna manera, como si un peso que no sabía que estaba cargando hubiera sido levantado. Pasé los primeros días reorganizando espacios, recuperando habitaciones que lentamente se habían llenado con las cosas de Lucía a lo largo de los años. Fue terapéutico,
como limpiar una herida vieja. Entonces llegó el mensaje de la madre de Adrián. Apareció en mis redes sociales una noche mientras disfrutaba una copa de vino en mi patio. Espero que te des cuenta de lo que has hecho, decía el mensaje. Esta boda podría fracasar por completo por tus acciones. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Me tomé mi tiempo para responder, eligiendo cuidadosamente mis palabras. No soy insensible, escribí de vuelta. Solo he terminado con la falta de respeto. No voy a pagar una boda a la que ni siquiera estoy invitada. Si estás tan preocupada por el éxito de la boda, siéntete libre de pagarla tú misma. Leyó el mensaje pero nunca respondió. Me la imaginé sentada ahí, probablemente tan sorprendida como Ramón de que no iba a ceder. Es curioso cómo reaccionan las personas cuando finalmente te defiendes, como si no pudieran creer que has dejado de jugar según sus reglas. Al día siguiente, contacté a mi abogada. Ella me había ayudado a redactar el acuerdo prenupcial hace 12 años, y ahora me ayudaría a terminar el matrimonio que protegía. Los papeles del divorcio estuvieron listos en una semana. Cuando llamé a Ramón para decirle que estaban listos, intentó sus viejas tácticas de nuevo. Isabella, por favor, dijo, con la voz suave y suplicante, esa voz que solía derretir mi corazón. Podemos empezar de nuevo. Podemos arreglar esto. Colgué el teléfono. Él vino a recoger los papeles a la mañana siguiente. Parecía mayor de alguna manera, cansado. El hombre confiado que me había amenazado con el divorcio había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía perdido. Lucía no ha dejado de llorar, dijo, de pie en mi vestíbulo, ya no nuestro vestíbulo. La boda será en el ayuntamiento ahora. Sin recepción, sin flores, sin vestido elegante. Solo una ceremonia básica. Me encogí de hombros, recordando todas las lágrimas que derramé por su traición. Eso no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan fría al respecto? No es frialdad, Ramón. Simplemente ya no es mi responsabilidad. Él tomó los papeles y se fue. Lo observé caminar hacia su auto, el auto que yo le compré, y alejarse. Se sintió definitivo, pero no triste. Simplemente terminado. El divorcio se finalizó 2 meses después. El acuerdo prenupcial hizo que todo fuera sencillo. No podía tocar mi casa, mi negocio ni ninguno de mis bienes. A veces me preguntaba si alguna vez realmente había leído ese documento, si había entendido lo que significaba cuando lo firmó hace 12 años. Pero ya no importaba. A veces, la gente me pregunta si sé cómo fue la boda de Lucía. Si usó el vestido que eligió, si Diana estuvo allí, si fue todo lo que soñó. Honestamente, no lo sé. Los bloqueé a todos en las redes sociales, cambié mi número de teléfono y seguí adelante con mi vida. Lo que sí sé es esto: no se puede comprar el amor. Al menos, no el amor verdadero. No se puede comprar respeto, ni gratitud, ni lealtad. Pasé 12 años tratando de construir una familia con mi chequera, y al final, lo único que obtuve fue un asiento en primera fila para ver cómo esa familia elegía a otra persona sobre mí. Pero hay algo sobre los finales, también son comienzos. Mi casa ahora es tranquila, mi negocio está prosperando, y cuando me siento en mi jardín con mi café por la mañana, viendo el amanecer sobre mis flores, no me siento sola. Me siento libre. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Todos tenemos historias sobre aprender a valorarnos y encontrar la fuerza para alejarnos de relaciones tóxicas, incluso cuando están envueltas en el paquete de una familia. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para elegirte a ti mismo. A veces, las despedidas más difíciles nos llevan a los comienzos más hermosos. No puedes echar a la familia de su propia casa, dijo mi hijo Diego, sus palabras cortando el aire como cristales rotos. Pero, al estar allí viendo cómo transformaban mi hogar ancestral en su lugar personal de fiestas, no podía evitar preguntarme, ¿seguía siendo su hogar cuando habían olvidado que primero fue mío? La casa en la calle Maple había sido testigo de más de un siglo de historia de la familia Elizondo.
Cada tabla del piso que crujía, cada escalón desgastado en la gran escalera, contaba una historia. Ahora, a mis 62 años, cada noche pasaba los dedos por la suave barandilla de madera, tal como lo hacía mi abuela antes que yo. La casa se había convertido en algo más que paredes y un techo, era mi ancla, mi refugio y mi legado. Me llamo Dolores Elizondo, y hace 20 años mi esposo Marco me dejó por su secretaria de 25 años. El recuerdo de ese día sigue fresco en mi mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. Estaba en nuestra cocina, jugueteando con su anillo de bodas, incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento, Dolores. Nunca quise que esto pasara, susurró, su voz apenas audible por el suave zumbido del refrigerador. Me aferré al mostrador de la cocina hasta que mis nudillos se pusieron blancos, luchando por mantener mi voz firme. ¿Ella te hace feliz, Marco? Él asintió, todavía evitando mi mirada. Me aseguraré de que Diego esté bien. Pagaré una buena pensión, prometió. Y, para ser justos, cumplió esa promesa. Cada mes, sin falta, el dinero llegaba a mi cuenta. Guardé cada centavo para el fondo universitario de Diego, trabajando horas extras en la agencia de marketing para cubrir nuestros gastos diarios. La casa, gracias a Dios, ya estaba pagada, el último regalo de mi abuela para mí. Una vez, equipos de filmación usaron nuestra casa para una película de época sobre la guerra civil, diciendo que capturaba perfectamente la esencia de ese tiempo. El productor ofreció una cantidad obscena de dinero para comprarla, pero no podía venderla. Esta casa no era solo una propiedad, era nuestra herencia, nuestra historia, nuestro corazón. Después de que Marco se fue, me entregué a dos cosas, mi trabajo y criar a Diego. Citas. Nunca se sintieron bien. Mis colegas intentaban presentarme a alguien, pero siempre rechazaba con una risa. Estoy casada con mi carrera, bromeaba, pero la verdad era que había perdido la fe en el amor. Diego se convirtió en mi mundo entero. Desarrollamos nuestras rutinas, desayunar juntos cada mañana, hacer la tarea en la mesa de la cocina, noches de cine los domingos. Se graduó con honores y fue a una buena universidad, gracias a los pagos de la pensión de su padre. La vida había tomado un ritmo cómodo, y pensé que ya lo tenía todo resuelto. Entonces, el año pasado, Diego trajo a Paola a casa desde el trabajo. Al principio, parecía lo suficientemente agradable, siempre sonriendo, halagando la casa, preguntando sobre las fotos familiares. Pero algo no me cuadraba. Tal vez era la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos o cómo cambiaba de tema cada vez que se hablaba del trabajo. Aún así, me dije que solo estaba siendo una madre sobreprotectora. «Mamá, nos vamos a casar», anunció Diego durante la cena una noche. Recuerdo haber forzado una sonrisa y abrazarlos a ambos, reprimiendo ese molesto presentimiento en mi interior. «Estoy tan feliz por ustedes», dije, y lo decía en serio. O al menos, quería decirlo en serio. La boda fue pequeña pero encantadora. Me senté en la primera fila, viendo a mi hijo prometer su vida a esta mujer que apenas conocía. Marco también estaba allí, con su nueva familia, la esposa número 2 y sus gemelos adolescentes. Nos saludamos cortésmente, pero no hablamos. Todo parecía estar bien al principio. Consiguieron un departamento al otro lado de la ciudad, ambos trabajando en la misma startup tecnológica. A veces los invitaba a cenar, observando cómo Paola inspeccionaba todo en la casa con esa mirada calculadora suya. Pero nunca imaginé lo rápido que cambiarían las cosas ni que mi vida tranquila estaba a punto de volcarse por completo. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada de Diego. Su voz temblaba, y podía notar que había estado llorando. «Mamá, están despidiendo a la mitad de la compañía. Paola y yo, nos quedaremos sin trabajo». Sentí que mi corazón se hundía. Sabía lo difícil que era perder un empleo, había visto a suficientes colegas pasar por eso en mis años de marketing. «Respira profundo, cariño. Dime qué necesitas». «No podremos pagar la renta del próximo mes», dijo, su voz apenas audible. «Nuestros ahorros, prácticamente se han agotado». Después de hacer algunos cálculos rápidos, transferí suficiente dinero para cubrir 3 meses de renta de su departamento. No era una cantidad pequeña, pero tenía algo de ahorros, y este era mi hijo. «Esto debería darles tiempo para encontrar nuevos trabajos», le dije. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de esperanza y decepción.
Diego consiguió un nuevo puesto en una empresa más pequeña, pero el salario era significativamente menor que el que ganaba antes. Paola, por otro lado, bueno, traté de no juzgar, pero su búsqueda de empleo parecía, en el mejor de los casos, a medias. Cuando los visitaba, a menudo la encontraba desplazándose por redes sociales en lugar de buscar ofertas de trabajo. Entonces llegó otra llamada de Diego, justo cuando los 3 meses estaban por terminar. Mamá, odio pedir esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que las cosas mejoren. Miré alrededor de mi gran casa vacía, pensando en todas las habitaciones sin usar. Por supuesto, cariño. Sabes que siempre hay espacio para ustedes aquí. Llegaron un domingo por la tarde, su auto lleno de pertenencias. Mientras les ayudaba a subir cajas a la antigua habitación de Diego, no podía evitar notar cómo los ojos de Paola recorrían la casa, observando todo con una intensidad que me incomodaba. Dolores, dijo, con una voz dulcemente empalagosa, tu cuarto es simplemente precioso, y esa oficina en casa sería perfecta como nuestro espacio de trabajo mientras buscamos empleo. Tal vez Diego y yo podríamos tomar ese cuarto. Es más grande y, como somos dos... Lo siento, Paola, respondí, con firmeza pero amablemente, pero ese es mi espacio personal. Necesito mi oficina para trabajar, y a veces tengo que hacer llamadas tarde en la noche. La antigua habitación de Diego es bastante espaciosa, y tendrán mucho espacio para guardar cosas en el cuarto de invitados al otro lado del pasillo. Su rostro se ensombreció, y aunque no dijo nada, la mirada en sus ojos me envió un escalofrío por la espalda. Frunció los labios y se dio la vuelta, arrastrando su maleta escaleras arriba con más fuerza de la necesaria. Diego me dio una sonrisa de disculpa. Gracias por esto, mamá. Realmente lo apreciamos. La vida tomó un nuevo ritmo, o al menos eso intenté decirme a mí misma. Cada mañana, me levantaba a las 6, hacía café y me iba al trabajo. Diego salía a la misma hora para su nuevo empleo. ¿Y Paola? Paola seguía dormida. Intenté no pensar demasiado en ello durante los primeros días. Probablemente sigue aplicando para trabajos en línea, me decía. Pero a medida que pasaban los días, surgió un patrón que era imposible ignorar. Cada tarde, al regresar del trabajo, la encontraba exactamente donde estaba esa mañana, tirada en el sofá de mi sala, con el teléfono en la mano, rodeada de bolsas vacías de bocadillos y tazas de café. Los platos de su almuerzo estaban apilados en el fregadero, con migajas esparcidas por mi encimera. ¿Cómo fue la búsqueda de empleo hoy?, le preguntaba, intentando mantener un tono ligero. Oh, ya sabes, nada realmente adecuado para mis calificaciones, respondía sin siquiera mirar su teléfono. Pasaron 2 semanas así. La casa, que siempre había mantenido impecable, empezaba a mostrar signos de descuido. El polvo se acumulaba en los muebles, los platos se apilaban y la ropa sucia desbordaba los cestos. Después de un día particularmente largo en el trabajo, decidí que era momento de una conversación amable. Estábamos cenando, una comida que yo misma preparé después de limpiar la cocina primero. Me aclaré la garganta nerviosamente. Paola, cariño, comencé, manteniendo mi voz lo más suave posible, estaba pensando que, ya que estás en casa durante el día, tal vez podrías ayudar un poco con las tareas de la casa. Solo mientras encuentras un empleo, por supuesto. El cambio en su expresión fue instantáneo. Su tenedor chocó contra el plato, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sabía, gritó, volviéndose hacia Diego. Sabía que intentaría convertirme en su sirvienta. Solo porque estoy desempleada temporalmente no significa que deba ser la criada de tu madre. Me quedé ahí, atónita. Paola, eso no es lo que... Has estado menospreciándome desde el primer día. Ahora estaba llorando de verdad. ¿Piensas que no soy lo suficientemente buena para tu precioso hijo o tu preciosa casa? Paola, por favor, no quise decir, pero ya estaba empujando su silla hacia atrás y corriendo de la mesa con un aire dramático. Diego se levantó, su rostro oscuro de enojo. Mamá, no puedo creer que hayas sido tan cruel con Paola. Está pasando por un momento muy difícil ahora mismo. Después de esa noche, las cosas empeoraron aún más. Yo seguía haciendo toda la comida y la limpieza mientras ellos pedían comida para llevar y dejaban sus envases vacíos donde quiera que terminaban de comer.
Por costumbre o tal vez por esperanza, aún los llamaba para cenar cuando cocinaba. Bajaban, comían sin decir palabra y dejaban sus platos sucios en la mesa. Las semanas pasaron lentamente, cada día se sentía más largo que el anterior. El sonido de la televisión en la sala se convirtió en un telón de fondo constante en mi vida, junto con el suave tecleo de los dedos de Paola en su teléfono. Intenté mantenerme al margen, pasando más tiempo del necesario en la oficina, pero la situación pesaba mucho en mi mente. Una mañana, durante nuestra reunión semanal del departamento, nuestra directora de recursos humanos mencionó que estaban buscando un gerente de oficina. Mis oídos se aguzaron de inmediato. ¿Cuál es el salario inicial?, pregunté con la mayor naturalidad posible. 45,000 para empezar, respondió. Pero hay oportunidad de crecimiento. Promovemos desde adentro siempre que es posible. Pensé en el currículum de Paola. Tenía un título en negocios y había trabajado en administración antes. Esto podría ser perfecto. Pasé mi hora de almuerzo redactando un mensaje cuidadoso para contarle sobre la vacante, pero luego lo borré. Este tipo de noticias era mejor darlas en persona. Ese día salí temprano del trabajo, con el corazón lleno de esperanza. Tal vez esta podría ser la solución a nuestros problemas. Encontré a Paola en su lugar habitual en el sofá, desplazándose por su teléfono. Una bolsa de papas a medio comer descansaba en la mesa de centro, con migajas esparcidas por la superficie. Paola, dije, tratando de mantener mi voz animada y alentadora, tengo buenas noticias. Hay una vacante en mi empresa para gerente de oficina. Es un puesto de nivel inicial, pero tiene mucho potencial para avanzar. El salario inicial es decente, y podría llevarte al trabajo en mi coche. Podríamos ir juntas. Ella se levantó de golpe del sofá, haciendo que la bolsa de papas cayera al suelo. ¿Estás hablando en serio? ¿Gerente de oficina? ¿Sabes cuáles son mis calificaciones? Solo pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que estaría feliz de servir café y organizar clips? Su voz se elevaba con cada palabra. Tengo un título en negocios. Fui coordinadora de proyectos. Paola, por favor, no quise decir. Oh, sé exactamente lo que quisiste decir. Ahora prácticamente gritaba. ¿Piensas que soy una mantenida? ¿Que soy una floja? No puedes soportar que no esté trabajando, así que intentas obligarme a aceptar un puesto humillante. Justo en ese momento, Diego entró por la puerta principal. Su llegada no pudo haber sido más inoportuna. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotras. Paola corrió hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. Tu mamá me insultó otra vez. Piensa que soy una mantenida. Está tratando de obligarme a aceptar un trabajo de asistente de oficina. Me levanté, con las manos temblando. Diego, eso no es cierto. Solo intentaba ayudar. Hay una vacante en mi empresa y pensé. Mamá, ya basta. La voz de Diego cortó la habitación como un cuchillo. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? ¿Por qué no puedes simplemente dejar en paz a Paola? ¿Hacer qué?, pregunté, genuinamente confundida. Solo estoy tratando de ayudar. ¿Ayudar? Paola se burló entre lágrimas. Estás tratando de humillarme. Subió las escaleras corriendo, con sollozos dramáticos que resonaban por toda la casa. Diego me miró con una expresión de pura decepción. Nunca pensé que podría ser tan difícil para convivir, mamá, dijo, sacudiendo la cabeza. Siempre estás causando problemas. Es como si no pudieras evitarlo. Luego siguió a su esposa escaleras arriba, dejándome sola en la sala. Me dejé caer en mi silla, mi café a medio terminar enfriándose en mis manos. Causando problemas, murmuré para mí misma, las palabras sabiendo amargas en mi boca. En mis 62 años, nadie me había acusado nunca de ser dramática. Los días se convirtieron en semanas, y aprendí a mantener la boca cerrada sobre la situación laboral. La mera mención de trabajo hacía que los ojos de Paola se estrecharan peligrosamente, así que dejé de mencionarlo por completo. Era más fácil así, incluso si significaba verla desperdiciar sus días en mi sofá. Las cosas cambiaron cuando Diego consiguió su primera gran comisión en el trabajo. De repente,
Paola salía más seguido, regresando con bolsas de compras de boutiques caras y manicuras frescas que probablemente costaban más que nuestra cuenta semanal del supermercado. Ni una sola vez pensó en comprar detergente para la ropa o toallas de papel, esos artículos mundanos seguían siendo mi responsabilidad. Seguía teniendo la esperanza de que, con el mejor ingreso de Diego, empezarían a buscar un lugar propio. Cada mañana revisaba los listados de renta locales en mi teléfono, imaginándolos encontrando un lindo apartamento al otro lado de la ciudad. Pero parecían perfectamente contentos de quedarse donde estaban, haciendo que mi casa se sintiera cada vez menos como mía. Una tarde, al llegar a casa, encontré a Paola hablando emocionada por teléfono en mi sala. «Oh, Dios mío, sí, la casa es absolutamente perfecta para una fiesta», decía. «Deberías ver el candelabro vintage en el comedor, se verá increíble en las fotos». Dejé mi portafolios, con el estómago ya revuelto. «¡Qué fiesta!». Ella colgó y se giró hacia Diego, quien acababa de entrar. «Cariño, definitivamente deberíamos hacer nuestra fiesta de aniversario aquí. ¿Puedes creer que ya han pasado casi 2 años? ¿Dónde planeas hacer esta fiesta exactamente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Aquí, por supuesto», respondió Paola, haciendo un gesto alrededor de mi sala. «Esta casa es hermosa, Dolores. A todos nuestros amigos les encantará. Estoy pensando que podríamos poner el bar en el vestíbulo y tal vez mover algunos muebles en la sala para crear una pista de baile». «¿No deberías haberme pedido permiso primero?», interrumpí, tratando de mantener mi voz tranquila. Pero Paola ya estaba desplazándose por su teléfono. «Deberíamos invitar a los Montemayor y tal vez a esa nueva pareja de tu oficina, Diego. Ah, y absolutamente necesitamos llamar a esa compañía de catering que usamos en Año Nuevo». Me giré hacia Diego, esperando que dijera algo, pero estaba asintiendo con la cabeza, sonriendo mientras su esposa detallaba sus planes. Esa misma noche, enfrenté a Diego en la cocina. «Mamá, sé lo que vas a decir», comenzó, pero significaría mucho para Paola. «Ha estado sintiéndose deprimida últimamente, y esto realmente levantaría su ánimo. Esta es mi casa, Diego. No puedes simplemente decidir hacer una fiesta aquí sin pedírmelo primero. Por favor, mamá». Me dio esa mirada, la misma que usaba cuando quería un postre extra de niño. «Te prometo que nos encargaremos de todo. Incluso contrataré un servicio de limpieza para después. No tendrás que mover un dedo». Me quedé ahí, mirando a mi hijo, este hombre que solía ser el niño considerado que crié, y sentí que mi resolución se desmoronaba. «Está bien», suspiré, ya sabiendo que me arrepentiría de esta decisión. «Pero quiero que todo vuelva a su lugar después». «Gracias, mamá. Eres la mejor». Me dio un rápido abrazo y subió corriendo las escaleras para darle la buena noticia a Paola. La semana previa a la fiesta fue un torbellino de actividad, ninguna de la cual incluyó mi participación. Paola tomó el control de mi casa como una general planificando una campaña militar. Camiones de entrega iban y venían, trayendo desde manteles elegantes hasta copas de champán de cristal. Reorganizó mis muebles sin preguntarme, empujando mi silla favorita para leer hacia una esquina para hacer espacio para una improvisada pista de baile. Me mantuve a distancia, refugiándome en mi oficina siempre que era posible. Aún así, no podía evitar escuchar sus interminables conversaciones telefónicas sobre selecciones de aperitivos y opciones de vino. El jarrón antiguo de mi abuela fue movido para hacer espacio para arreglos florales elaborados, y mis fotos familiares fueron reemplazadas por luces de cadena y faroles de papel. El viernes por la tarde, salí temprano del trabajo. Incluso había comprado un vestido nuevo para la ocasión, nada demasiado elegante, solo un sencillo vestido azul marino de cóctel que pensé sería apropiado. Al llegar a mi casa, ya había autos estacionados a lo largo de la calle. Respiré hondo y caminé hasta mi propia puerta. Por dentro, la casa era casi irreconocible. Los muebles habían sido empujados contra las paredes, creando un espacio abierto en el centro donde ya había gente bailando. El aire estaba cargado con el olor de comida de catering y perfumes caros. Paola me vio desde el otro lado de la habitación. Llevaba un vestido plateado corto que reflejaba las luces instaladas para la fiesta, con el cabello y el maquillaje profesionalmente arreglados. Se disculpó con el grupo con el que estaba hablando y caminó hacia mí, con una sonrisa fija en el rostro. «Dolores», dijo,
Con una voz dulcemente venenosa pero lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos escucharan, pensé que ya te habrías ido. Parpadeé, confundida. ¿Irme? ¿Por qué me iría? Oh. Inclinó la cabeza, su sonrisa nunca flaqueando. Supongo que olvidé mencionarlo, esta fiesta es realmente solo para nuestros amigos, ya sabes, gente joven. Asumí que harías otros planes para la noche. Tal vez reservar una habitación de hotel. Me quedé allí, atónita, mientras algunos de sus amigos cercanos se reían disimuladamente tras sus copas de champán. Esta es mi casa, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Sí, y has sido tan generosa al permitirnos usarla, dijo Paola, dándome una palmadita condescendiente en el brazo. Pero tienes que entender que tener a la mamá de alguien en una fiesta de aniversario es un poco, mata la vibra. Miré más allá de ella hacia Diego, quien estaba parado cerca, observando este intercambio. Seguramente él no permitiría esto. Seguramente intervendría para defenderme. Mamá, dijo, acercándose, Paola tiene razón. Esta fiesta es más para gente joven. Tal vez sería mejor si no estuvieras aquí. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado estirándose cada vez más fino en los últimos meses, finalmente se rompió. Sin decir una palabra, me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí, escuché la voz satisfecha de Paola, ¿ven? Sabía que sería razonable con esto. Probablemente solo fue a empacar una maleta para pasar la noche fuera. Entré en la antigua habitación de Diego, ahora su habitación, y saqué sus maletas de debajo de la cama. Mis manos estaban firmes mientras empezaba a vaciar los cajones, sin doblar nada, solo arrojando su ropa dentro de las bolsas. Vestidos de diseñador, trajes caros, todas las cosas que habían comprado con el nuevo salario de Diego, todo fue directo a las maletas. Despojé la cama, envolví sus artículos de tocador en una toalla y los agregué también. La música retumbaba abajo mientras arrastraba las maletas pesadas por las escaleras, una en cada mano. El sonido de las maletas golpeando cada escalón llamó la atención de todos. La multitud se abrió paso, dejando de lado sus conversaciones para observar la escena. ¿Mamá? La voz de Diego se quebró. ¿Qué estás haciendo? Dejé caer las maletas en el centro de la improvisada pista de baile. Se van. Ahora. La fiesta se acabó. El rostro de Paola se deformó de rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. No puedes hacer esto. Esta es mi casa, dije, mi voz calmada pero firme. Tienen exactamente 5 minutos para irse antes de que llame a la policía y los haga desalojar por invasión. Mamá, vamos, Diego se rió nerviosamente. Estás bromeando, ¿verdad? Saqué mi teléfono. 4 minutos. Los invitados comenzaron a moverse hacia la puerta, murmurando entre ellos. Algunos ya estaban llamando Ubers. Eres una vieja loca. Paola dio un paso hacia mí, apuntando con un dedo a mi rostro. Me moví tan rápido que incluso yo me sorprendí, cerrando la distancia entre nosotras hasta quedar cara a cara. Llámame un nombre más, dije, mi voz baja y peligrosa, y te mostraré exactamente cuánta pelea le queda a esta vieja loca. Atrévete. El color desapareció del rostro de Paola. Retrocedió tambaleándose, agarrando la maleta más cercana. Diego se quedó congelado por un momento antes de tomar la segunda maleta. Mamá, empezó. Sal. Se dirigieron a la puerta, Paola todavía murmurando maldiciones entre dientes. Diego miró hacia atrás una vez, pero yo ya me había dado la vuelta, empezando a quitar las decoraciones cursis que habían colgado en mis paredes. Después de que se fueron, observé la escena de la fiesta abandonada, mesas llenas de comida intacta, copas de champán a medio vaciar esparcidas por todos lados. El jarrón de mi abuela, afortunadamente, seguía intacto. Empecé a empacar las bandejas de comida para llevarlas al refugio local para personas sin hogar. Al menos algo bueno podía salir de todo esto. Las semanas posteriores a la fiesta transcurrieron tranquilas, quizás demasiado tranquilas, pero después de meses de caos, el silencio en mi casa se sentía como una bendición. Puse todo de nuevo en su lugar, mi silla para leer volvió a su rincón junto a la ventana, mis fotos familiares regresaron a las paredes, y el jarrón de mi abuela volvió a ocupar el centro de la mesa del comedor. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños.
Renata, mi amiga que trabaja en bienes raíces, me contó que Diego y Paola habían rentado un apartamento de 2 habitaciones en el nuevo complejo al otro lado de la ciudad. Algo curioso, dijo una mañana mientras tomábamos café. Regina, de la oficina de arrendamiento, es una vieja amiga. Dice que casi no pasan la verificación de crédito, pero el nuevo salario de Diego apenas los aprobó. Bebí mi café y no dije nada. Más historias comenzaron a llegar. Lupita, cuya sobrina vive en el mismo edificio, informó que el administrador del complejo ya les había dado 2 advertencias por el estado de su apartamento durante inspecciones de rutina. El lugar es un desastre, confió Lupita, negando con la cabeza. La basura se acumula, los platos en el fregadero por días, ¿te resulta familiar? Solo asentí, recordando mi propia cocina durante su estancia. Luego llegaron noticias de las discusiones. No eran exactamente discretos, los vecinos podían escucharlos a través de las paredes. Paola gritaba sobre el salario patético de Diego, sobre cómo estaba harta de vivir en un basurero, sobre cómo ninguna de sus amigas tenía que vivir así. Diego le respondía sobre su negativa a trabajar, a cocinar, a limpiar, a hacer algo en absoluto. Dicen que a veces lanza cosas, susurró mi amiga Marisela durante nuestro almuerzo semanal. Diego fue visto durmiendo en su coche una noche la semana pasada. Cada historia hacía que mi corazón doliera un poco, no por Paola, ya no desperdiciaría mi simpatía en ella, sino por Diego. Él seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. A veces levantaba el teléfono, mi dedo flotando sobre su número, pero siempre lo bajaba. Esta era su lección por aprender, su camino por recorrer. La casa se sentía diferente ahora, pacífica, sí, pero también como si estuviera esperando, como si supiera que esta no era el final de la historia. Algunas noches, mientras me sentaba en mi silla de lectura con una taza de té, miraba las fotos en la pared, la graduación de Diego, su primer juego de béisbol, nosotros 2 en la playa cuando tenía 10 años. Recordaba al pequeño que solía correr hacia mí con rodillas raspadas y juguetes rotos, confiando en que mamá podía arreglar cualquier cosa. Pero esto no puedo arreglarlo por él. Necesita verlo por sí mismo, entender en lo que se ha convertido y encontrar el camino de regreso a ser la persona que crié. Hasta entonces, estaré aquí en nuestro hogar familiar, manteniendo su habitación lista, por si acaso. No para Paola, ese puente está completamente quemado, pero para mi hijo, cuando esté listo para disculparse, para hablar, para reconstruir. Mientras tanto, estoy reclamando mi vida. Me uní a un club de lectura, empecé a tomar clases de pintura los fines de semana e incluso adopté un gato del refugio local. Se llama Al Año, y es una compañía excelente. Se sienta conmigo por las noches, ronroneando contento mientras leo, ninguno de los dos sintiendo la necesidad de llenar el silencio con palabras vacías. La vida sigue, como siempre lo hace, y cuando Diego esté listo, sabrá dónde encontrarme. Así que, ¿qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Te habrías enfrentado a tu propio hijo cuando cruzó la línea? A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son las que involucran a la familia. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si esta historia te tocó, por favor, dale like y suscríbete para más dramas familiares de la vida real. A veces, las lecciones más importantes vienen de los momentos más difíciles en nuestras vidas.